todos ustedes en un día tan desagradable aquí en Madrid. Sé que hay muchos gallegos y estarán acostumbrados, pero aquí cuando llueve en Madrid es casi un hecho catastrófico. Y a pesar de eso que estén aquí, por eso los agradezco doblemente. Hoy estamos en una jornada, una noche borgiana, para llamar de alguna manera. No sé si ustedes saben, pero nosotros hemos inaugurado junto a la señora María Kodama a fines de noviembre lo que hemos dado a llamar el año Borges, porque este año, 14 de junio, se cumplen 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Entonces, como nosotros creemos más en el trabajo constante que en los eventos, digamos, muy grandes y que después la cosa desaparezca, desarrollamos lo que llamamos el año Borges, que constan de continuas actividades durante todo el año referidas a Borges y su obra. Ya hemos pasado películas sobre sus trabajos, el mes que viene tenemos otras actividades, vamos a hacer una exposición en el mes de mayo en la Casa de América, y así mantendremos durante todo el año el tema de este autor que para mí en lo personal y para esta casa es muy importante. Y hoy quiero agradecer la presencia de Claudio Rodríguez Felt y de Cristina Fiani en esta doble presentación, que todo está, digamos, muy vinculado. Con Claudio hemos editado 2 libros de él, uno lo pueden ver arriba, que ya lo hemos presentado, que son poemas propios, creación literaria suya, en una edición bilingüe en gallego y castellano, con ilustraciones inéditas de Eugenio Granel. Y publicamos también el que presentamos hoy, que es el que tiene que ver con el tema que les decía, que se llama Borges y todo, ¿no? Que es una recopilación, ya lo explicará él, de los trabajos, de muchos trabajos que ha escrito sobre Borges y su obra. Y presentamos también ese número monográfico especial de la revista Web dedicado a Borges, que la revista es dirigida por Cristina, así que haremos esa doble presentación, ¿no? Y en cierta manera todo está relacionado por Borges, no solo por la temática, sino porque yo hemos conocido a Claudio en Galicia precisamente por Borges, ¿no? Porque nosotros fuimos a acompañar una visita de María Kodama con una exposición dedicada de libros dedicados de Borges y referentes a él, y bueno, eso ha traído estos libros y también ha traído conocer a Cristina y la posibilidad de colaboración que hemos dedicado. Así que yo no hablo más, pues los invito a compartir un brindis y poder seguir conversando de manera informal. Yo creo que partí primero, ¿no? No lo hemos hablado antes, que normalmente es primero las damas, pero íbamos a invertir. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que ratificar, claro, con mucho gusto, las palabras que acaba de pronunciar mi tocayo Claudio, porque efectivamente Borges fue el motivo que nos unió desde el principio, ¿no? Cuando, pues en un homenaje a Borges que se hizo en Santiago de Compostela, en Galicia, conocí a Claudio y a Raúl del Centro de Arte Moderno, presentados por María Kodama, justo cuando yo presentaba a María Kodama en una conferencia que dio sobre Borges. En ese entramado de relaciones había también una nota musical que era la de Horacio Lovecchio, músico argentino aquí presente, y la cantante Mónica Monasterio, que de alguna forma fue el colofón de aquellas actividades que contaron con la exposición del Centro de Arte Moderno, con la conferencia de María Kodama y con su actuación musical. De manera que efectivamente me resultó muy gratificante iniciar esa relación en Galicia con el Centro de Arte Moderno. Luego ellos me propusieron editar este libro sobre Borges y también otras colaboraciones, como precisamente la del poemario Icebergs ilustrado por Granel. Así que son ya muchas las actividades que hemos compartido en Galicia y en Madrid, aparte de las mencionadas, otras muchas. Como lo que aquí se presenta y lo que tiene más que ver con este marco en el que estamos es este libro, voy efectivamente a hablar un poco de su contenido.
con infinita modestia. El libro se titula Borges y todo, porque, claro, tratándose de Borges, pues no hay nada que pueda quedar fuera y por lo tanto lo mejor era titularlo justamente Borges y todo. Naturalmente no porque se trate de todo o aparezca todo en el libro, sino porque todo, claro, es un concepto básico en la obra cósmica, efectivamente, de Borges. Así lo intuí de alguna manera cuando empecé a trabajar sobre Borges en mi, digamos, adolescencia, porque sobre él fue sobre quien empecé a escribir. De hecho, el primer ensayo que publiqué en mi vida, aproximadamente cuando tendría yo 20 años, fue sobre Borges. Se titulaba Borges y el esteticismo esencial, aunque estaba escrito en gallego, y luego seguí trabajando sobre Borges pues, toda mi vida, y he visitado y he investigado muchos lugares sobre él, particularmente, claro, en la Fundación Jorge Luis Borges en Buenos Aires, que me abrió tan generosamente nuestra común amiga María Codán. Entonces, lo que decidí reunir en este volumen son 4 ensayos más o menos significativos de mis 4 atenciones más constantes a la obra de Borges. En primer lugar, el tema del esteticismo esencial, porque efectivamente pienso que el esteticismo que él llamaba esencial no solo es una característica del pensamiento de Borges, sino una clave realmente de su concepción de lo fantástico, de su concepción del mundo y de su concepción de la literatura, ¿no? Es decir, para Borges, como todo el mundo sabe, pues la ciencia, la pseudociencia, la religión, la teología, la filosofía, cualquier clase de metafísica, cualquier clase de manifestación del pensamiento humano, pues puede ser vista con criterios estéticos, porque en realidad los otros, los de su validación cognoscitiva, son bastante inciertos, ¿no? De forma que para Borges lo más interesante de las teorías pues son su aprovechamiento artístico o su aplicación a la literatura fantástica. Y hace literatura fantástica, como sabemos, de cualquier teoría filosófica, religiosa, política, artística, etc., ¿no? Generalmente, además, con mucha brillantez y, desde luego, una gran dosis de ironía. Eso nos fascinó a muchas personas a lo largo de la historia, porque, claro, de alguna manera Borges fue construyendo, aunque de forma creativa y ficcional, pues toda una teoría del relativismo cognoscitivo que fue aprovechado incluso pues, por personalidades del pensamiento tan importantes como Michel Foucault, ¿no? Que en las palabras y las cosas, pues justamente, como además con mucho humor, recurre a Borges para explicar lo absurdo de la pretenciosidad humana para entender el universo, ¿no? Y muchas otras cosas menores. De forma que ese es el tema que me viene ocupando desde que yo era casi un niño, desde los años de la adolescencia, que aquí se decanta como primer ensayo de este libro. Luego también aparece otra constante que me interesó siempre en el estudio de la obra de Borges, que es las relaciones de Borges con Galicia, ¿no? Siendo yo gallego y borgiano, o borgesiano, pues evidentemente los dos temas se conectaron. Borges escribió bastante sobre Galicia, tiene bastante relación con Galicia y por lo tanto pues da bastante de sí el tema, tanto para ilustrar muchas cosas de la vida y de la obra de Borges, como también para reírse un poco. En ese sentido, por ejemplo, Borges habla de los cancioneros medievales, la brillante literatura gallega del siglo XIII, habla también de los clásicos gallegos en gallego y en castellano. Por ejemplo, pues valora mucho a Rosario de Castro, habla también de Miguel Pardo Bazán, de Concepción Arenal, habla de Valle Inclán. Tiene una gran conexión con la vanguardia en la cual había también gallegos en sus años en España, como por ejemplo
Evaristo Correa Calderón, da lugar también a otras conexiones interesantes que he podido ir rastreando. Y luego Borges estuvo también en Galicia, con lo cual un capítulo importante es ver efectivamente qué impresión le causó Galicia, que como sabemos los gallegos pues fue extraordinaria, y considera que Santiago de Compostela una de las grandes ciudades y las más bellas, digamos, de la historia de la humanidad, junto con algunas de Estados Unidos, como San Francisco y Nueva York, y junto con otras de Europa que él estimaba particularmente, ¿no? Sobre todo algunas de la Europa del norte, ¿no? Como puede ser Edimburgo en Escocia, u otras escandinavas, ¿no? Que tanto le fascinaban. De manera que, bueno, que Santiago de Compostela esté entre esas ciudades que según él podían mentir eternidad, pues no deja de ser un dato también interesante. La estancia de Borges en Santiago fue además muy curiosa por otros aspectos, su relación con Ramón Piñeiro, etc., de los cuales da noticia también su acompañante en aquel entonces, que era la escritora argentina de origen gallego, María Esther Vázquez. De forma que esas conexiones, digamos, personales de Borges con Galicia, pues también están rastreadas en este ensayo dedicado a Borges en el laberinto gallego, en el cual muestra además tener cierta confianza en los gallegos, o por lo menos en su imagen, porque Borges tenía su cuenta bancaria en el Banco de Galicia de Buenos Aires, que es un dato también muy a tener en cuenta. Bueno, estas y otras cosas, muchas de ellas, como digo, con cierta dimensión humorística, aparecen en esta obra. Pero hay un ensayo que se desglosa del anterior, del dedicado a las relaciones de Borges con Galicia, que ocupa un aspecto, digamos, más específico, que es el de su relación con el poeta José Ángel Valente. Como muchos de aquí saben, yo soy un especialista de alguna manera en la obra de José Ángel Valente, de quien fui muy amigo, y de hecho aquí mismo presenté un libro sobre José Ángel Valente, que precisamente presentó también mi tocayo Claudio aquí mismo, y que por lo tanto hacía que me interesase de alguna manera la posible conexión entre Borges y Valente. Esta conexión no solo fue intelectual, sino también personal. Borges y Valente se conocieron en Berlín y después tuvieron también relación en Buenos Aires, donde fue a visitarlo Valente, donde fue a visitar a Borges Valente. De hecho, precisamente en la Cátedra Valente, que yo dirijo en la Universidad de Santiago, donde se guarda el legado, digamos, de Valente, todo su archivo, toda su biblioteca, está la firma de Borges en algunos libros que Borges rubricó a Valente ya ciego en Buenos Aires, ¿no? Y que tenemos allí también pues, como una significativa reliquia de esta relación. Luego, desde el punto de vista intelectual, la relación fue muy importante porque, claro, Valente estimaba extraordinariamente a Borges y además escribió sobre Borges, ensayos efectivamente muy borgesianos y muy interesantes y muy ilustrativos, ¿no? Tanto de la relación como de la propia obra, ¿no? De Valente, ¿no? Que se refleja de alguna manera en la de Borges. Una de las razones de que yo me haya especializado en la obra de Valente es precisamente que en algún momento comprendí, pues, habiendo estudiado desde mucho más joven a Borges que a Valente, que Valente era de alguna forma pues, un equivalente gallego de Borges, un escritor de grandes perspectivas universales y universalizadoras, en cuya obra nos encontrábamos pues, efectivamente todas las culturas, de todas las épocas, de todas las historias, digamos, de la vida humana, pero también tanto las conexiones con la vanguardia más radical como con las tradiciones pues, más clásicas o más canónicas, y geográficamente también con las tradiciones más de Occidente, con las más lejanas de Oriente o con las de Oriente Medio. Todo eso que está tanto en la obra de Borges, en su poesía, en su poesía, en su ensayo, también lo está en la de Valente. Y por eso hay
un ensayo en este libro que se titula precisamente Borges para Valente, sin fronteras. Un lema, sin fronteras, que vale perfectamente para definir la obra de Borges, la obra de Valente, la relación entre los dos y desde luego pues, mi pensamiento ante ellos. Y por último aparece un ensayo que se publicó en la revista Jordan hace unos años que se titula Borges y los regalos del universo. Este es un ensayo sobre, de alguna manera, cosas interesantes o bonitas de la vida y de la obra de Borges que de alguna forma constituyeron un regalo para él o para María Kodama y que realmente resultan ser un compendio, una especie de Aleph, pero un Aleph de felicidades, ¿no? Y por lo tanto me parece que en este mundo en el que hay tanto que lamentar y tanto de que quejarse por muchos motivos éticos, estéticos, sociales y políticos, pues también de vez en cuando hay que respirar un poco de belleza, un poco de felicidad, y nada mejor que este catálogo de maravillas vitales que pude reunir gracias a los testimonios, sobre todo de María Kodama, y también a muchos escritos, tanto de María Kodama como del propio Borges, que me permitieron pues, establecer este curioso muestrario donde aparecen cosas tan imprevisibles como el cantante Mick Jagger arrodillándose en un hotel de Madrid precisamente ante Borges cuando lo encuentra en el foro, ¿no? Entonces, bueno, creo que un detalle como eso, que no sé, que no todo el mundo conoce, era digno de efectivamente darse a conocer. Pero muchas otras cosas que tienen que ver con los mundos de Borges, con las ciudades amadas, con la Ginebra, según él propensa a la felicidad, con los países nórdicos, con los países celtas, con tantas otras cosas, con su amada Texas también, pues aparecen, como digo, en este volumen. De manera que son 4 ensayos muy heterogéneos, que tienen todos ellos la aspiración metafórica, o si queremos metonímica, de reflejar la totalidad, pero naturalmente de una forma exclusivamente simbólica. Por eso se llama el libro Borges y todo, pero con cierto esteticismo, que se subtitula Esteticismo y otros laberintos. Así que con esto creo que podemos dar por presentado este volumen y dejar paso ya a Cristina Fiaño para que presente la revista que ella ha dirigido con el monográfico dedicado a Borges Calidoscopio. Buenas noches. Primero agradecer al Centro de Arte Moderno, a Claudio y a Raúl que me invitasen a estar hoy presentando la revista, además después de la presentación de Claudio. La revista está muy vinculada al centro, además por eso me hacía especial ilusión presentarla aquí, por varias cosas. Una de ellas es porque las 2 entrevistas que aparecen aquí recogidas, una está hecha a Claudio, precisamente a propósito de la publicación de este libro de Borges y todo, y la otra porque está hecha es una entrevista que hice a Julio Ortega después de haberlo conocido precisamente aquí, y en la que yo le pregunto también, además, por sus teorías sobre Lo Vivero, que es una edición que publicó también, se escribió también aquí, ¿no? Pero otro de los motivos por los que está muy vinculada es porque conseguí atacarle a Claudio un escrito con sus memorias sobre cómo conoció a Borges y la importancia que tuvo para él, ¿no?
además de que se abre con una fotografía del archivo de este museo que Claudio tomó a Borges, y con otras dos que también tenía la revista, ¿no?, del mundo cuando era joven y conoció a Borges. Estaba en su casa en Buenos Aires. Bueno, la revista pretende ser una visión caleidoscópica de Borges. Borges es todo, como decía Claudio, ¿no? Su obra es un ballet de por sí, y a mí lo que me interesaba era acercarme un poco a todas las disciplinas a través de su figura, ¿no?, y de su obra. Entonces se recoge, pues, el monográfico se abre con poesía de Grupo Fogarza, ¿no?, que fue un lujo para la revista, porque ella va a publicar un libro sobre Borges, inspirado en Borges, y nos anticipó pues, unos poemas para abrir la revista. Bueno, Grupo Fogarza es una de las mejores poetas de poesía gallega, de lengua gallega. Hay otras colaboraciones también, como la de Lili Litvak, que también es una hispanista de la Universidad de Texas, y ella también hace una pequeña memoria. En este caso ella no conocía a Borges personalmente, pero sí se acuerda de cuando él estuvo en la Universidad de Texas, y ella fue allí, ¿no?, y ya Borges era una personalidad. Todo el mundo estaba entusiasmado, fascinado, ¿no?, con sus palabras. Hay también un par de relatos más ficcionales, también una serie de fotografías de Buenos Aires caleidoscópico también, que era un poco lo que yo quería reflejar también con la revista, ¿no?, esa noción y un ensayo sobre cine, sobre los vínculos de Borges con el cine, haciendo guiones. Bueno, también publicaba reseñas sobre cine. Otro sobre Oriente, una colaboración de una china que lo que trata son un poco, pues, la importancia de Borges, ¿no?, que está teniendo en China. Otro sobre filosofía, y después hay un último apartado sobre arte, en el que hay un breve ensayo sobre Alechinsky, y también se recogen, hay una recopilación de las colaboraciones que Nora Borges, la hermana de Borges, hizo en revistas de la vanguardia gallega, ¿no?, como Alfar o Resol. Y bueno, la revista después tiene también una sección varia, en la que hay también colaboraciones como la de Carmen Blanco, que hace una guía, se llama Guía Personal del Tratamiento No Opresivo de la Cultura, un relato de cocina feminista. Se trata también un epistolario sobre José Ángel Valente y Vicente y Antón Risco. Hay también otro pequeño trabajo sobre el drama de la emigración en Cantares gallegos de Rosalía de Castro, algún otro relato y poesía, y finaliza con una entrevista que le hice a Antonio Gamoneda, yo creo que el verano pasado, cuando él vino a Galicia, invitado por Claudio, a la Universidad de Santiago de Compostela, porque era la primera vez que presidía una tesis de doctorado, ¿no? Bueno,
tenía estudios universitarios, pero el hecho de haber sido después doctor honoris causa me daba esa. Entonces fue una entrevista muy especial para mí. Bueno, eso es un poco lo que se ve en la revista, un poco quiero alargarme más. Este es el número 26, que en este caso se dedica a Borges. Es el cuarto número que dirijo de la revista y es el tercero en el que hay un vínculo con Argentina, un monográfico sobre Cortázar, después otro también en que se trataba, estaba relacionado con la memoria histórica en Argentina, ¿no? y la conexión con Galicia, y ahora toco Borges, ¿no? Con estas colaboraciones tan especiales, y que yo les agradezco a los dos además, que cedió esa entrevista que le hizo Héctor Acebo a propósito de este número, y que había aparecido en la huella digital, pero fragmentada, y aquí se recoge de manera completa. Entonces, no mucho más, solo decir que acabar así con una cita de Borges. Él decía algo así como que siempre se está en algún momento del día, aunque sea un instante, en el paraíso, y a mí hoy me tocó ese instante del paraíso por poder presentar la revista aquí, así que lo agradezco mucho. Abrimos el turno si alguien quiere hacer alguna pregunta, si vence la timidez y hace algún comentario también puede ser, no tiene por qué ser una pregunta. Yo tengo una pregunta que es de total ignorancia y curiosidad por Borges en un aspecto muy concreto. Más allá de lo que es de su literatura o de las interpretaciones sobre su literatura, Claudio, tú que has estudiado su figura desde tanto tiempo, ¿él tenía una formación filosófica, digamos, estructurada y había desarrollado un pensamiento filosófico formal, o todo en realidad sobre lo que se refiere es a través de su literatura o de su visión? ¿Qué hay sobre eso? ¿Él tenía algún pensamiento filosófico, alguna inclinación, alguna tendencia en cualquier área de la filosofía? ¿Era conocedor y culto en ese sentido, o era más bien una aproximación intuitiva hacia la filosofía a través de la literatura? Borges era una persona extraordinariamente culta, porque dedicó toda su vida realmente a la cultura, ¿no? A formarse y a leer, básicamente. Lo leyó casi todo, pero hay que reconocerlo que de una forma también diletante. No se formó, no estudió una carrera de ningún tipo, mucho menos por ejemplo de filosofía. Pero claro, le interesaba la filosofía como todo lo demás, ¿no? Pero la filosofía también. Y por la filosofía tiene una gran atención. De hecho, él tiene grandes ensayos filosóficos, por ejemplo, Historia de la Eternidad, uno de los más importantes, y el título yo creo que todavía más ambicioso que el de mi libro, ¿no? Porque yo escribí Borges y todo, escribió Historia de la Eternidad. A ver quién es capaz de hacer esa historia. Pues bien, en este sentido hay que reconocer que Borges conocía, aunque de manera fragmentaria, pues, todo el pensamiento humano desde sus orígenes hasta hoy, tanto en el plano filosófico como en el plano teológico, como en el plano de las religiones en general, etc. Ahora, luego él también tuvo unos filósofos, por así decirlo, preferidos. Se utilizaba particularmente con los escépticos, claro, y de hecho, bueno, tú que acabo de dedicar precisamente este libro, podrás ver que conocía muchos escépticos y que se implementaba desde luego particularmente con ese pensamiento. Esencialmente era un escéptico, el mismo lo dice, que se define como, digamos, un pensador de escepticismo esencial, ¿no? Pero al margen de esto hubo algunos filósofos que le interesaron, sobre todo pues, por su dimensión estética, que era la dimensión con la que valoraban más a los filósofos, a los científicos, a cualquier otro tipo de digamos, actividad humana. Y en este sentido, uno que realmente marcó decisivamente a Borges fue Schopenhauer.
Porque claro, cuando Borges está en Ginebra y se aburre como todo superdotado pues, de la enseñanza arreglada, decide enseñarse a sí mismo filosofía y alemán, dos actividades que efectivamente requieren pues, mucho esfuerzo juntas. Y para ello lo que hace es aprender por sí mismo, quiero decir, de forma totalmente autodidáctica el idioma alemán, y para hacerlo escoge nada menos que Schopenhauer, porque él quería leer a Schopenhauer, pero quería leerlo en alemán. Y efectivamente lee a fondo a Schopenhauer. Esa lectura de Schopenhauer es absolutamente capital en la vida y en la obra de Borges. Lo curioso es que luego él discrepa enormemente, claro, de Schopenhauer, pero el pozo literario, estético y referencial que deja Schopenhauer en su obra es permanente hasta el final de sus días, y que solía recitarlo en alemán todavía en la ancianidad. De manera que, por poner un ejemplo, Schopenhauer es muy importante. Hay muchos otros filósofos que también lo fueron, como Hume, o algunos a los que prestó pues, una atención especial, tanto para citarlos por un ingenio a veces, ¿no? de su pensamiento, como a veces para utilizarlos humorísticamente, para desvirtuar precisamente las falsas teorías que existen en cualquier clase de pensamiento. De forma que esa es la relación, pienso, de Borges con la filosofía, a la que aquí dedico efectivamente un capítulo en relación con el escepticismo. Otro comentario. Precisamente sobre el escepticismo. Si estuviera por ejemplo en la teoría de Schopenhauer, yo detesto esa palabra. Me parece como una especie de ejercicio de arte que busca una belleza superficial. Y de eso estamos aptos precisamente en la última casa que hemos llevado los modernos. Me gustaría saber en qué sentido lo podría aplicar él, porque lo tendría muy pensado, claro, o es que por esa época no estaba desacreditada, no lo sé. Sí, es una buena pregunta, efectivamente. Claro, no tiene nada que ver, por así decirlo, todo vale del pensamiento posmoderno con el nada vale del radical pensamiento de Borges, ¿no? Borges se define dentro del escepticismo esencial, es decir, que realmente parte de la base que podíamos resumir de forma puramente didáctica, diciendo que nada es, si algo fuese no sería cognoscible, y si fuese cognoscible no sería comunicable. Esto, en términos absolutos, en términos esenciales, es una verdad. Quiero decir, no tenemos el conocimiento de lo que es nada. Si efectivamente algo fuera, nosotros no seríamos capaces de tener ese conocimiento, porque ese conocimiento es externo y distinto del hecho o de la cosa en sí, y finalmente nada sería comunicable, porque a fondo nada lo es, puesto que todos los seres humanos somos individuos personales e intransferibles y no podemos efectivamente, por así decirlo, unificarnos en ninguna clase de categoría colectiva, porque las categorías colectivas, como pensaba Borges, no existen, ¿no? Es decir, son abstracciones, las creamos nosotros, ¿no? No existen los gallegos, no existen los negros, no existen las razas, no existen los colectivos abstractos, existen los individuos, ¿no? Y Borges va ahí, ahí. Por eso Borges en su escepticismo es absolutamente, digamos, radical y no tiene nada que ver con esas teorías de lo superficial, precisamente, que aparecieron ahora. De hecho, el pensamiento estético de Borges conecta en buena medida con el anarquismo, precisamente, porque Borges políticamente, como todo el mundo sabe, tuvo muchos vaivenes, porque la política no era lo suyo y de alguna manera
fue evolucionando a lo largo de la historia a través de condicionantes muy concretos que lo hicieron reaccionar de formas muy diversas, ¿no? Con más o menos fortuna. Pero hay una constante en Borges, desde que es un joven hasta su ancianidad. Y esa constante es precisamente el pensamiento anarquista, el pensamiento libertario. Él era hijo de un anarquista spenceriano, ¿no? Es decir, de un anarquista no, digamos, revolucionario, pero sí de alguien que pensaba que lo importante era el individuo y la libertad, y la independencia de este individuo y su radical libertad. Eso lo aprende de su padre, lo aprende de Spencer, y siempre será, y siempre se manifestará en todas las épocas de su vida, aun manteniendo posturas políticas contradictorias, siempre se manifestará dentro de ese anarquismo spenceriano. Y claro, ese anarquismo spenceriano descree efectivamente toda teoría política que no hace más, de alguna manera, que manipular al individuo o agruparlo en categorías que lo reducen más al rango del borrego que de persona, ¿no? Y con independencia de la tendencia en cada caso. Y por eso, claro, curiosamente la obra de Borges es esencialmente libertaria también. De hecho, hay cuentos de Borges absolutamente libertarios. Por ejemplo, Utopía del hombre que está cansado, que aparece ya en la etapa más o menos final de su obra. Ahí se muestra efectivamente como un anarquista. Es una utopía futura, que ya ha desaparecido mucho del mundo actual, y una de las cosas que han desaparecido son los gobiernos y todas sus fuerzas represivas, ¿no? Y se le pregunta un individuo a alguien que está efectivamente en el futuro qué ha pasado con los gobiernos, y dice, bueno, pues que la humanidad ya ha madurado, y aunque los gobiernos seguían dictando leyes, aunque los gobiernos seguían tratando de oprimir, tratando de censurar, tratando de manipular, nadie les hacía caso, ya habían madurado, entonces ya desaparecen, que es un poco la teoría de Spencer, porque Spencer dice que llegará un momento en que el ser humano merezca no tener gobierno, es decir, sea ya tan desarrollado que no necesite tener fuerzas represivas, ejército, policía, gobierno ni Estado. Y en esos parámetros se mueve Borges. Ese es su verdadero esteticismo. Claro, incluso el concepto de la autoría, ¿no? Él considera que es una propiedad de la humanidad, ¿no? La cultura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, uno de sus parámetros fue Leopoldo Lugones, ¿no? Que también se paseó por todo el arco ideológico de Argentina en este caso, ¿no? Incluso en el tema de la dictadura. Claro. Él lo engañaron, yo creo que en un primer momento, con aquella comida que hubo con Sábato también, que estuvo, y él luego se arrepintió. Sí, dijo de eso. Sí, bueno, efectivamente, porque Borges, según fue pasando pues por diversas circunstancias, fue también pagando su peaje, por así decirlo, a las modas políticas del momento. Por ejemplo, en su juventud hace poemas dedicados a la Revolución de Octubre y se declara comunista, porque es el momento en que se produce la Revolución bolchevique, una gran esperanza para la humanidad, de repente un gobierno proletario que realmente decía que iba a cambiar el mundo. Entonces se asociaba el comunismo pues a la liberación, a la libertad, a la justicia social, etc. Entonces Borges se hace comunista y es cuando escribe los salmos rojos, ¿no? Los ritmos rojos también llamados, que son poemas en esa órbita, muy del estilo o de la línea que podían representar, pues, por ejemplo, Mayakovsky en Rusia, o Ángel Pole, escritor gallego, amigo precisamente del padre de Santiago Lamas, aquí presente, que era Francisco Lamas, que tiene también una fase de poemas mayakovskianos comunistas en esos años. Bueno, pues efectivamente,
Borges hace sus poemas. Luego, el comunismo evoluciona en la Unión Soviética a otra clase de ideología o de capitalismo de Estado o de a veces de socialfascismo ya con Stalin, y a Borges le horroriza eso y se distancia. Pero en cambio tuvo su fase comunista, como tuvo luego otras épocas en que estuvo muy próximo a la Unión Cívica Radical en la República Argentina y luego el antiperonismo, ¿no? Por su absoluto antiperonismo, ¿no? Porque hay cosas que también siempre fue Borges. Fue antiperonista, porque siempre fue antinacionalista en ese sentido cerrado, ¿no? del término. Y por lo tanto el peronismo era pues, siempre su fobia. Tuvo relaciones, como sabéis, pues, muy difíciles con él. El peronismo encarceló a su madre y a su hermana. El peronismo lo destituyó a él como bibliotecario. Y bueno, efectivamente, ese antiperonismo es lo que lo lleva a cometer el error, eso sí, de en un momento dado considerar la dictadura militar que efectivamente rompe con el peronismo en el poder en un momento dado como algo liberador, ¿no? Claro, era liberador del peronismo y eso ya le pareció positivo. Lo que pasa es que, claro, como todos sabemos, hay remedios que son mucho peores que las enfermedades, y ese fue uno, ¿no? Pero claro, luego Borges lo comprende, y entonces se aparta efectivamente, hace declaraciones totalmente condenatorias de la dictadura militar, de las desapariciones, recibe a las madres de la Plaza de Mayo y colabora efectivamente también con la depuración de esa memoria genocida, ¿no? Que dejó la dictadura. Y en los últimos años de su vida, influenciado yo creo que también bastante por María Kodama, Borges ahonda aún más en el pacifismo, que es una constante que siempre también de alguna manera está en su pensamiento, pero al final de forma muy explícita, ¿no? Defiende el pacifismo de una manera radical, ¿no? En sus últimas declaraciones e incluso grabaciones audiovisuales, declarándose tan absolutamente pacifista que incluso llega a renegar de uno de los géneros literarios que más amó en su vida y que más tradujo y al que más tiempo dedicó, que es la épica, ¿no? Pero claro, la épica ¿qué es? Es la espada, es las armas. Y entonces al final dice, bueno, la épica tiene una gran dimensión estética, pero no épica, ¿no? Porque al final no deja de ser una apología de la violencia. El propio Borges, el gran épico y el gran estudioso y traductor de la épica, llega a dominar el mismo. De manera que, claro, el pensamiento de Borges pues, es también muy calidoscópico y su evolución, pues claro, compleja. Me permite, voy a agregar algo en el tema del apoyo de Borges a la dictadura, porque yo creo que indudablemente lo que Borges decía quedaba en letras de molde, como decía él, y eso ha quedado. Es verdad que él, digamos, se puso contento, por decirlo de alguna manera, con la caída del gobierno de Isabel Perón, como yo creo que el 80%, y creo que algunos argentinos me quieran pasar a degüello, pero yo tengo memoria de eso, y la situación social y política realmente insostenible en el gobierno de Isabel Perón, con grupos políticos enfrentados dentro del mismo gobierno, como la extrema derecha de la AAA, como la izquierda de los montoneros y demás, generó un clima social que hizo que la mayoría de la gente que no estaba implicada políticamente en la militancia y demás, viera con buenos ojos la finalización del gobierno de Isabel Perón. Lo que no quiere decir que supondría un aval a lo que la dictadura hizo después. Lo que pasa es que mucha gente de esa que estuvo a favor de la dictadura, como no quedó impreso en diario, se convirtió en un demócrata de toda la vida, cuando no fue así. El gobierno militar puede imponer su gobierno con la quiesencia de la mayoría del pueblo, y cualquiera, si ve por ejemplo los festejos del Mundial de Fútbol, en donde miles de personas vivían a Videla en el año 78, creo que es un tema. Y creo que injustamente, como Borges, entre comillas, era de derecha, injustamente se trabajó esa figura
de promilitar o gorila, como se podría definir en Argentina, en detrimento de otras figuras que fueron valoradas enormemente, como la figura de Ernesto Sábato, que participa del mismo almuerzo que tú dijiste, y sin embargo Ernesto Sábato se convierte en el adalid de los derechos humanos con la recuperación de la democracia, se convierte en presidente de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y esta antítesis me parece que es un poco injusta, cuando además el mismo Ernesto Sábato siguió viviendo en Argentina, publicó sus libros y tampoco tuvo ningún problema con el gobierno militar. Entonces yo creo que aquí, más allá que, como dice Claudio Borges, no era un político y tenía la impresión de una persona común, si se quiere, en ese sentido, creo que sectores, digamos, han aprovechado deudas pendientes con otro motivo y se ha dado esta imagen de asimilación directa cuando es falsa, porque cuando él mismo toma conciencia de los primeros que firma de solicitadas en favor de las madres de Plaza de Mayo y demás. Entonces creo que eso es una cosa que me parece interesante señalar, porque esa comida me parece que fue una cosa tremenda y sin embargo Ernesto Sábato no le pasó ningún tipo de factura, al contrario. Bueno, nada más quería hacer esa. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta, y si no pasamos al video. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a ver. Sí, ya lo habíamos